¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si todos te miraran pero nadie realmente te viera. David nunca fue la primera opción para nadie. En una familia grande como la suya, siendo el menor de 8 hermanos, parecía condenado a pasar desapercibido. Mientras sus hermanos se formaban como guerreros, él cuidaba ovejas. Mientras otros vivían la atención y el reconocimiento, él vivía en el anonimato, en el campo rodeado de animales. Pero esos campos eran su escuela. Allí, en soledad, aprendió algo que muchos rodeados de multitudes nunca logran entender, que la intimidad con Dios se construye en lugares apartados. La Biblia cuenta que cuando el profeta Samuel llegó a casa de Isaí, siguiendo la instrucción de Dios de ungir el próximo rey de Israel, todos los ojos estaban puestos en los hermanos mayores de David. Eran fuertes, altos y de apariencia imponente. Cuando Samuel vio a Eliab, el primogénito, pensó: ciertamente delante de Jehová estás ungido. Pero Dios lo corrigió: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron frente al profeta, y uno a uno fueron descartados, hasta que Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Fue entonces cuando Isaí recordó a David, allá en el campo. No lo había considerado digno de estar presente en ese momento. Pero cuando David apareció, Dios habló al corazón de Samuel: levántate y úngelo, porque este es. David fue ungido allí mismo, rodeado de su familia, aunque para muchos seguía siendo simplemente el pastor de ovejas, pero en el cielo ya lo llamaban rey. Y es que cuando Dios te elige, no importa quién te haya ignorado, porque los hombres miran la apariencia, pero Dios mira el corazón. David siguió cuidando ovejas después de ser ungido. No hubo trono, ni corona, ni aplausos, solo más días en el campo. Injusto, no para Dios, porque antes de recibir lo grande, David tenía que aprender a ser fiel en lo poco. En esos campos, David enfrentó peligros reales. Leones y osos venían tras sus ovejas, y él se enfrentaba a ellos sin dudar, no por orgullo, sino por responsabilidad. Cada día, en lo cotidiano, Dios estaba entrenando sus manos para la guerra y su corazón para la obediencia. Cuando su padre Isaí lo envió al campamento de guerra simplemente para llevar comida a sus hermanos, David no esperaba ser parte de la historia. Pero ahí, en medio del campamento, escuchó la voz del gigante Goliat desafiando al ejército de Israel. Mientras todos temblaban, David sintió algo hervir en su interior. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Para los soldados, Goliat era invencible. Para David, era un enemigo de Dios. Esa era la diferencia. Saúl intentó equiparlo con armadura real, pero David lo rechazó. No necesitaba la fuerza del hombre, su fe era su escudo. Tomó 5 piedras lisas del arroyo y su honda, y avanzó hacia el gigante. Goliat se burló de él, lo despreció por ser solo un muchacho, pero David respondió con la convicción de alguien que conoce a su Dios: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La piedra voló y el gigante cayó, y en ese momento todo Israel entendió que no fue la fuerza de David lo que venció a Goliat, sino la fe que lo movía. Y quizás esa es la verdadera lección: tus gigantes no caen por tu fuerza, caen cuando confías en la fuerza de Dios. Tras la victoria sobre Goliat, David se convirtió en el héroe del pueblo. Las mujeres cantaban en las calles: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero mientras los cánticos llenaban el aire, algo oscuro crecía en el corazón del rey Saúl: celos. Y los celos son semillas peligrosas. Cuando brotan, pueden convertir amigos en enemigos y bendiciones en amenazas. Saúl, al ver el favor de Dios sobre David, sintió que su reino estaba en riesgo, y así comenzó una persecución que duraría años. David, el ungido por Dios, fue forzado a huir. Vivió en cuevas, se escondió en desiertos y pasó noches enteras sin saber si vería el amanecer. Pero fue en esos desiertos donde escribió algunos de los salmos más profundos, clamando a Dios desde su fragilidad. David no era solo un guerrero, era un adorador, y eso lo mantuvo firme en los momentos de mayor oscuridad. En medio de esa persecución, David aprendió una verdad eterna: el proceso de Dios no es un castigo, es una preparación. A veces, Dios nos lleva por el valle antes de ponernos en la cima, porque es en el valle donde se moldea el carácter. Uno de los momentos más impactantes en la vida de David fue cuando tuvo la oportunidad de acabar con Saúl.
Saúl. El rey dormía en una cueva, sin defensas, y David estaba allí, cuchillo en mano. Sus hombres le susurraban: Dios te lo ha entregado, mátalo. Era la oportunidad perfecta, el fin de su huida, la solución rápida. Pero David entendió algo que muchos olvidan: el camino correcto nunca se construye sobre cimientos equivocados. En lugar de matarlo, cortó un pedazo del manto de Saúl y se alejó. Más tarde, desde la distancia, mostró la tela al rey y dijo: Mira, he aquí la orilla de tu manto en mi mano. Yo pude matarte, pero no lo hice. David eligió el perdón sobre la venganza, la honra sobre el orgullo. Y aunque Saúl siguió persiguiéndolo por un tiempo más, David se mantuvo firme en su decisión de no tomar el trono por la fuerza. Porque las promesas de Dios no necesitan atajos humanos. Dios tiene su tiempo, y aunque parezca tardar, siempre llega. Años después, tras la muerte de Saúl en batalla, David finalmente fue coronado rey de Judá, y más tarde de todo Israel. El niño pastor, el fugitivo, el adorador, ahora se sentaba en el trono. Pero David no dejó que la corona cambiara su corazón. Uno de sus primeros actos fue traer el arca del pacto a Jerusalén, y mientras lo hacía, bailó delante del Señor con todas sus fuerzas, no como rey, sino como adorador. Su esposa Mical lo criticó por su entusiasmo, pero David respondió: Aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. David entendía que la verdadera grandeza estaba en la humildad. Su reinado trajo unidad y expansión al reino, pero también momentos de debilidad y caída. Sin embargo, una constante definía su vida: su corazón seguía volviendo a Dios una y otra vez. David, el hombre según el corazón de Dios, también tuvo su momento de mayor debilidad, y no fue en el campo de batalla, fue en la comodidad del palacio. La Biblia narra que en tiempos de guerra, cuando los reyes solían salir con su ejército, David decidió quedarse en Jerusalén, una decisión aparentemente inofensiva, pero fue ahí donde todo comenzó. Desde la azotea del palacio, vio a Betsabé bañándose. La belleza de aquella mujer cautivó sus ojos, y en lugar de apartar la mirada, dejó que la tentación anidara en su corazón. David mandó a traerla, se acostó con ella, y cuando descubrió que estaba embarazada, en lugar de confesar su error, intentó ocultarlo. Trató de que su esposo, Urías, creyera que el hijo era suyo, pero Urías, siendo un hombre íntegro, no quiso disfrutar de su hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. David, cegado por su error, tomó la peor decisión. Ordenó que Urías fuera puesto en la línea de fuego más peligrosa para que muriera, y así fue. Pero Dios no se quedó en silencio. Envió al profeta Natán, quien confrontó a David con una parábola que le desnudó su pecado. Cuando David entendió la magnitud de lo que había hecho, su corazón se quebrantó por completo. Pequé contra Jehová, confesó, y fue en medio de esa oscuridad moral que David escribió uno de los salmos más poderosos sobre el arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios perdonó a David, pero su pecado tuvo grandes consecuencias. El hijo que tuvo con Betsabé murió, y su familia sufrió divisiones y conflictos que marcaron los últimos años de su reinado. Pero aquí está la belleza del carácter de Dios. Su perdón no borra las cicatrices, pero sí restaura el corazón herido. David aprendió que la grandeza no se mide por las coronas que llevas, sino por la capacidad de reconocer tus errores y volver al Padre con un corazón sincero. El pecado de David no solo trajo consecuencias personales, sino también familiares. Sus hijos crecieron en medio de rivalidades, traiciones y tragedias. Uno de los episodios más dolorosos fue la rebelión de su hijo Absalón. Absalón era carismático, apuesto y tenía el cariño del pueblo, pero su corazón se llenó de orgullo y resentimiento. Terminó conspirando contra su propio padre, intentando arrebatarle el trono. David, al enterarse de la traición, no reaccionó como un rey guerrero, sino como un padre herido. En lugar de enfrentarse directamente con su hijo, huyó de Jerusalén con lágrimas en los ojos. Subió David la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta e iba descalzo. El dolor de David no era solo por perder el trono, sino por ver cómo su propia familia se desmoronaba. La guerra fue inevitable, y aunque David dio instrucciones de que cuidaran a Absalón, el joven murió en batalla. Al enterarse de su muerte, David rompió en llanto. Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Este grito no fue solo de un rey derrotado, sino de un padre quebrantado. Pero incluso en medio del luto, David volvió a hacer lo que siempre había hecho en sus momentos más oscuros. Adoró, volvió su rostro a Dios
encontró consuelo en su presencia y se fortaleció en medio de la pérdida, porque hay dolores que ningún consejo humano puede aliviar, pero en la presencia de Dios, el alma herida encuentra descanso. David soñó con construir un templo para Dios, un lugar donde el arca del pacto reposara y el pueblo pudiera adorar. Pero Dios le dijo que ese privilegio no sería suyo, sino de su hijo Salomón. Para muchos, esto habría sido una decepción, pero David lo entendió como parte del propósito. Aceptó el plan de Dios y comenzó a preparar todo lo necesario para el templo: oro, plata, madera y planos detallados. Aunque no sería él quien colocara las piedras, se aseguró de que su hijo tuviera todos los recursos para hacerlo. He aquí, yo tengo ya dispuesto para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida. David entendía que el verdadero legado no está en las obras que uno completa, sino las semillas que uno siembra para las generaciones futuras. Además, dejó algo mucho más valioso: sus salmos. Esos cánticos que escribió en cuevas, palacios y desiertos siguen siendo fuentes de consuelo, fortaleza y adoración para millones de creyentes hasta hoy. David nos enseña que construir templos físicos es importante, pero edificar templos en los corazones de las personas es eterno. Los grandes hombres no son recordados por sus coronas, sino por sus cicatrices y por cómo las entregaron a Dios. En sus últimos días, David sintió el peso de los años y las guerras. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu seguía firme en Dios. Sabía que el final estaba cerca y usó sus últimos días para dejar instrucciones claras a su hijo Salomón. Sé hombre valiente, guarda los preceptos de Jehová, anda en sus caminos, guarda sus estatutos, para que prosperes en todo lo que hagas. David no le habló de espadas ni de conquistas, le habló de obediencia y del temor de Dios, porque entendía que el verdadero éxito de un rey no radica en la grandeza de su reino, sino en su sumisión al Rey de Reyes. En paz, rodeado de su familia, David murió, viejo y lleno de días, pero su muerte no fue el final. Su linaje sería clave en la historia de la humanidad, porque siglos después del linaje de David nacería Jesús, el Mesías prometido. Dios honró su pacto con David más allá de su muerte, demostrando que cuando un corazón se alinea con el propósito divino, su legado trasciende generaciones. David fue pastor, guerrero, rey, poeta y adorador. Vivió momentos de gloria y temporadas de oscuridad. Cayó, se levantó, lloró y adoró. Pero si algo definió su vida, fue su constante búsqueda de Dios. La historia de David nos enseña que Dios no elige a los más fuertes ni a los más perfectos. Elige a los dispuestos. Y aunque caigas, si tienes el coraje de levantarte y volver a Él, tu historia puede dejar huellas eternas.